Bien, buenas noches, Su Excelencia Reverendísima Monseñor Javier de Rioalba, digna concurrencia, señores organizadores. Para mí es una gran satisfacción poder participar en este evento, para el cual nos han convocado en la medida que procuramos conocer y dar a conocer algo de la historia de la Iglesia, particularmente en esta parte del mundo, en la Iglesia arequipeña. Ciertamente, el tema de este ciclo de conferencias, de este seminario histórico religioso, es un personaje muy importante para nosotros, puesto que es el caso de santidad que tiene Arequipa, se entiende, declarado, proclamado por la Santa Sede, aunque también hay que señalar que a lo largo de la historia de la Iglesia arequipeña ha habido muchos varones y mujeres que han dado testimonio de a través de una serie de actos, la autenticidad del mensaje de Cristo, y lo han plasmado a través de obras, de mensajes, de discursos, y precisamente Sor Ana de los Ángeles Monteagudo es flor de ese fruto de santidad que ha dado Arequipa a lo largo del tiempo. Por gracia divina, creo yo, y también por decisión de Monseñor, un día 26 de julio en que se conmemora a Santa Ana y que posiblemente fuese la fecha en que nació la Beata Ana de los Ángeles Monteagudo, vamos a precisamente hablarles sobre una de las primeras formas que hubo para conocer la vida de nuestra Beata. Cuando hablamos de Sor Ana de los Ángeles Monteagudo, hacemos referencia a una mujer que a lo largo del siglo XVII pasó por los claustros del monasterio de Santa Catalina de Arequipa, de la cual se ha hablado mucho, se ha escrito no tanto, y que debido a eso se ha elaborado en diferentes momentos una imagen no necesariamente ajustada a la verdad. Y es que el hecho de que Arequipa careciese de imprenta durante mucho tiempo hizo que los escritos que existieron en torno a la vida de esta religiosa permaneciesen ocultos, digámosle así, para el común de las personas y solamente del manejo de un círculo de eclesiásticos que eran los que ya para el siglo siguiente comenzaron a escribir sobre la historia de la Iglesia en Arequipa. Y ya desde el siglo XVIII, como venimos señalando, casi un siglo después de la existencia de la Beata, el primer historiador arequipeño, Ventura Trabada, y Córdoba en su suelo de Arequipa convertido en cielo, ya daba cuenta de la vida de esta religiosa, señalando puntualmente que recogía el testimonio de su vida en base a una vida que la había escrito un monje agustino, el padre Cabrera, por encargo del entonces obispo de Arequipa, Monseñor Antonio de León. Así como también el proceso que en ese momento se guardaba en el monasterio catalino. Entonces, para mediados del siglo XVIII, ya hubo un primer intento de escribir la historia de la Iglesia en Arequipa
donde evidentemente tenía que haberse recogido la mención de la existencia de esta religiosa, indicando que, entre otras cosas, uno de sus principales dones era el de la profecía, además de una serie de milagros que había concedido Dios a través de su intercesión. Y puntualmente, además, señalaba que había ocupado el cargo de priora hacia mediados del siglo XVII y que, repito, constituía el mejor fruto de santidad del monasterio hasta ese momento. Unas décadas después, el arcediano de la Catedral de Arequipa, Francisco Xavier Echeverrí Morales, en su Memoria de la Santa Iglesia de Arequipa, recogía otro testimonio de tanto del monasterio en referencia como de la Madre Monteagudo, señalando datos biográficos en torno a sus padres y nuevamente en torno a ese don de profecía. De acuerdo a ello, lo que nosotros entendemos es que lo que se conoció de la entonces, como era llamada, Madre Monteagudo, era fundamentalmente a través de la tradición de el dar a conocer de boca a boca, era un testimonio oral que se traspasó de generación en generación entre el pueblo arequipeño. Pasaron los años y en el siglo XIX, con lo que significó el cambio de situación, esto es, el paso del virreinato a la república, podemos entender que en años tan convulsos poco se pudo hacer para avanzar en el proceso y entonces este debió quedar paralizado y guardado en el archivo del convento. Y finalmente una serie de personas ya para la década del 70 del siglo XIX, nos estamos refiriendo a 1870 en adelante, al parecer un grupo de personas, de devotos, se entiende, así como también la madre superiora del monasterio en ese momento, recurrió a un misionero español que había llegado a Arequipa y que había fundado junto con Fray José María Maciá, que también murió en honor de santidad y fue promovido su proceso de beatificación. Establecieron un colegio de misioneros en La Recoleta, que rápidamente cobró fama por el hecho de ser muy dinámicos en propagar el Evangelio, realizando una serie de misiones populares, pero en el caso específico del padre Elías del Carmen Pasarel, por su afán de dar a conocer a través de la prensa una serie de escritos de diferente tipo, difundiendo cultura católica, y dentro de ello también se dedicó a escribir historia. Fue así que el padre Elías del Carmen Pasarel, un fraile franciscano catalán que llegó al Perú a mediados del siglo XIX y se formó en el famoso convento de Ocopa, para 1869, en que Arequipa se comenzaba a levantar luego del espantoso terremoto de 1868, en que el nuevo obispo de Arequipa, Monseñor José Benedicto Torres, vio por conveniente invitar a estos religiosos para establecerse en Arequipa y abrir un colegio de misioneros.
Esa es la razón por la que este sacerdote de origen catalán va a establecerse en Arequipa durante muchos años, y fruto de esa permanencia son aproximadamente 100 títulos entre libros y folletos que escribiera. Dentro de ese conjunto de publicaciones está precisamente la vida de la reverenda madre Sorana de los Ángeles Monteagudo, que floreció en el monasterio de Santa Catalina. Nosotros hemos puesto dos vistas, una de una fotografía no en muy buen estado del padre Passarell, y la portada de la segunda edición del libro del cual nos vamos a ocupar en estos momentos. ¿Qué es lo que queremos resaltar en primer lugar? Que al parecer la publicación de esta obra, que se realizó el año 1879 en la ciudad de Barcelona, despertó un nuevo interés hacia la religiosa Catalina. ¿Por qué decimos esto? Y además va a coincidir la publicación de la obra de Passarell con otras obras que en buena cuenta van a reavivar el interés por parte de la población arequipeña para conseguir la beatificación de Sorana de los Ángeles. Entonces, nosotros sostenemos la importancia que tiene esta obra en el conocimiento de la población arequipeña para con la religiosa de una manera más precisa, más allá de los relatos que oían de padres a hijos a lo largo del tiempo. Puesto que, como señalaba el padre Passarell, se había valido para escribir la obra de la vida que escribiera, como había mencionado un momento antes, el padre Cabrera, el padre Alonso Cabrera, de la Orden de San Agustín, por encargo de Monseñor León, la vida de Sorana de los Ángeles, precisamente para enviar como parte del expediente a Roma a fin de conseguir la beatificación. Además, señalaba que había consultado el proceso que se guardaba en el monasterio de Santa Catalina. Entonces, las dos grandes fuentes de información que se valió el padre Passarell para dar a conocer la vida de la beata, en ese momento religiosa, Ana de los Ángeles Monteagudo, fue la biografía en cuestión elaborada poco después de la muerte de la religiosa, así como también los diferentes testimonios que se habían dado en el proceso promovido por el obispo. Aquí está parte de lo que aseveraba Ventura Trabada en su obra Suelo de Arequipa convertido en cielo, y que puntualmente indicaba que era la primera flor de santidad que tenía el monasterio de Santa Catalina, y puntualmente ahí nos habla las fuentes que siempre van a ser tomadas inicialmente para elaborar la biografía de Sorana de los Ángeles. En primer lugar, el religioso Alonso Cabrera de la Orden de San Agustín, así como también el archivo de la catedral y también del monasterio de Santa Catalina. Esto es una afirmación hecha a mediados del siglo XVIII, y entonces entendemos que fuera de la obra del padre Cabrera, que no se ha conocido, que fue Trabada el primero en recoger esa vida y que finalmente se ha publicado, aunque muchos años después. Luego también el testimonio de el arcediano Echeverría, en que puntualmente daba unos datos sobre la religiosa. Ahora bien, decíamos que la obra de Passarell va a llamar la atención de una serie de intelectuales, entre ellos el afamado Ricardo Palma,
que al parecer, porque Palma no pudo haber tenido la posibilidad de revisar ni la obra del padre Cabrera ni del proceso informativo, puesto que ese se hallaba en Arequipa y Palma solamente estuvo muy esporádicamente por Arequipa, y entonces él estuvo en Lima y no pudo haber revisado esos documentos. Entonces hubo de haberlo hecho en base a la obra de Passarel. Y entonces Palma elabora una de sus tradiciones, la quinta serie específicamente, que va a publicarse precisamente ese mismo año, donde recoge esta tradición titulada El obispo del libro y la madre Monteagudo, haciendo referencia al obispo Fray Juan de Almoguera, un trinitario, que escribió un libro en el que señalaba una serie de comportamientos por parte del clero que no gustó a algunos sectores, por lo cual fue censurado por la Inquisición y entonces pasó a la historia como el obispo del libro, que era lo que señalaba puntualmente Palma, y que cuando estuvo en Arequipa ejerciendo su episcopado Monseñor Almoguera, la madre Monteagudo fue una especie de consejera muy respetada, no solamente por el obispo, sino por la sociedad en su conjunto, por ese don de profecía que tenía y de consejo. Y entonces, algo que puntualizaba el autor de las tradiciones es que, como ustedes van observando, en el monasterio de Santa Catalina de Arequipa había allá, por el siglo XVII, una monja conocida por la madre Ana de los Ángeles Monteagudo, de la cual refieren sus paisanos maravillas tales que la hacen acreedora a que Roma la canonice y coloque en los altares. Es decir, ya había traspasado las fronteras de la ciudad y había llegado a oídos de Ricardo Palma, que recogió esos, llamémosle, hechos anecdóticos y lo plasmó en una de sus famosas tradiciones. Pero también, por esos años, el coronel Manuel de Odriozola va a publicar una colección de documentos, en este caso titulados Documentos Literarios del Perú, en los que por primera vez dio a conocer la obra de Ventura Trabada. Por tanto, también podemos ir dándonos cuenta que va a ser la publicación de estos escritos donde se recoge la vida de la madre Monteagudo lo que va a llamar la atención hacia su vida y va a significar un nuevo impulso en su causa. Por esos años, los años de 1877, 1878, 1879 y 1880, se va a publicar en Arequipa la así llamada Revista Católica, que era el órgano publicitario de la Sociedad de San José, una institución que durante varias décadas animó el ambiente católico arequipeño a través de una serie de actividades, entre ellas la prensa, publicando, como ustedes pueden apreciar, la así llamada Revista Católica, donde daba a conocer noticias propias de la Iglesia, así como también de todo el orbe católico, y recogió allí las vidas de los obispos del cura Zamácola, que luego, unos años después, fueron recogidas por el entonces cura del Sagrario, José María Carpenter, en la obra que tituló Apuntes para la Historia de Arequipa. Pero el hecho está que en esta revista, al publicarse precisamente la vida de los obispos, justamente al dar a conocer la vida tanto de Monseñor Antonio de León como de Monseñor Juan de Almoguera, que nuevamente el nombre de la religiosa Sorana de los Ángeles va a ser dado a conocer, va a ser motivo de interés por parte de la sociedad arequipeña.
los apuntes en mención que fueron publicados el año 1888, y entonces estamos observando que durante aproximadamente una década, de manera publicitaria, va a ir dándose a conocer fragmentos de la vida de la religiosa, puesto que no va a tener, al parecer, mucha circulación la obra de Passarell. No hemos visto mayores ejemplares en las diferentes bibliotecas religiosas arequipeñas, y entonces podemos entrever que, si bien es cierto fue un gran esfuerzo editorial, no alcanzó a tener la circulación. Entendemos que fue por el hecho de ser impresa en Barcelona, allí en España, y entonces no debieron llegar muchos ejemplares. Y algunas décadas después, en 1920, va a reeditarse en Arequipa ya, y circuló ampliamente. Bueno, aquí está la autorización, la solicitud que hacía el padre Passarell para la publicación de su obra. Como se sabe, todo eclesiástico que escribe una obra la somete a censura por parte de la autoridad eclesiástica, y este nombra otro eclesiástico para que haga la correspondiente revisión, y luego de dar la aprobación, finalmente se da el pase, el nihil obstat, y entonces esto es lo que elaboró Passarell para conseguir su propósito de ver publicada su obra. Allí nuevamente señala como fuente de información la obra del padre Cabrera, el proceso informativo y algunos otros escritos que se habían ido formando a lo largo del tiempo. Pues bien, entremos ya un poco en materia sobre la obra en cuestión. Les decía que la vida de la Reverenda Madre Ana de los Ángeles Monteagudo, del padre Elías del Carmen Passarell, fue publicada originalmente en la ciudad de Barcelona, en España, el año 1879. Este libro, de más de un centenar de páginas, comprendía o estaba dividida, además de la introducción, en 5 libros, cada uno de los cuales a su vez se subdividía en determinada cantidad de capítulos. Ahora bien, esta obra originalmente, de acuerdo a lo que daba a entender el padre Juan Domingo Vargas, un dominico, es que, si bien es cierto, él había revisado la obra y dado el pase, él había observado algunos puntos que hubiera preferido que en ese momento no se hubiesen publicado, pero la insistencia del padre Passarell hizo, y que había recibido el apoyo del obispo, que se publicase tal y cual lo había escrito el religioso catalán, pero que él observaba algunos fragmentos que inducían a una exageración, es decir, sobre todo en los casos en que se señalaba que la madre Monteagudo había sido objeto de atentados contra su vida por parte aparentemente de algunas religiosas de su comunidad, y entonces esto, si no, al entender del dominico, no era conveniente si no estaba suficientemente probado, y entonces para la siguiente edición, para la segunda, hace un expurgo de esos capítulos, y entonces hay una diferencia entre la primera edición y la segunda, que si bien es cierto tienen los mismos capítulos, pero hay fragmentos de los mismos que fueron retirados para la segunda edición. Bien, ahora, como estamos señalando, esta obra se encuentra dividida en 5 libros, en 5 grandes partes. En la primera, que comprende 14 capítulos, el autor se ocupaba, evidentemente, de los primeros años de la vida de la religiosa dominica, sobre su origen, su nacimiento, sus padres,
su primer ingreso al monasterio para ser educada por las religiosas del mismo y su ingreso, a pesar de la oposición de su madre, eso lo conocemos a través de los estudios de Dante Segarra, y lo que hubo pasar los primeros momentos en el monasterio, que no fueron fáciles, precisamente porque la comunidad religiosa, al haber una oposición por parte de los padres, tuvo muy en reserva, llamémosle así, la admisión de la candidata a religiosa. Ya en el segundo libro, que comprende 18 capítulos, Pasarel se adentraba ya en diferentes pasajes de la vida conventual de la religiosa, donde daba cuenta precisamente de sus inicios como maestra de novicias, como sacristana, mostrando su gran preocupación por el cumplimiento de esos encargos, de esos oficios que había recibido por parte de la comunidad religiosa, y que en buena cuenta ya mostraba esa inclinación hacia todo lo del Señor de la mejor manera posible, lo cual le atrajo una serie de resistencias por parte de la comunidad conventual, aunque debemos hacer alguna salvedad sobre el particular. Cuando hablamos del monasterio de Santa Catarina y en general de todos los monasterios de la época, debemos tener muy presente que era habitado no solamente por las religiosas, sino que, como hemos señalado, en primer lugar también eran escuelas, en este caso de niñas, que los padres veían por conveniente hacerlas ingresar, y entonces había también niñas al interior del convento, había sirvientas, había mujeres que eran ingresadas para protegerlas de los maltratos de sus esposos, y entonces había una crecida comunidad al interior del monasterio. Por tanto, no todas las mujeres que habitaban los claustros de Santa Catalina o posteriormente los otros conventos como Santa Teresa o Santa Rosa, vivían mujeres inclinadas hacia la vida religiosa, y por tanto cualquier modificación que se quisiera hacer en el cumplimiento de los deberes monásticos encontraba una evidente oposición de diferentes sectores, no necesariamente de otras religiosas, aunque esto no significa que algunas sí estuviesen involucradas en esa resistencia y en esos intentos, según algunos testimonios, de atentar contra la vida de la religiosa. En el tercer libro, que comprende 21 capítulos, el religioso franciscano se ocupó ya del cargo que recibió como priora del monasterio, una responsabilidad difícil en la medida que se trataba de conducir una comunidad muy crecida de religiosas que pasaba del centenar, y que debido a la propia formación del monasterio no había llegado a cumplir plenamente la regla de la orden. Y entonces, al asumir el cargo de priora, el programa que se propone como plan de acción va a ser precisamente el cumplimiento de la regla del monasterio. Y es allí donde va a encontrar un choque abierto por algún sector de la comunidad que discrepaba de esa postura, de esa posición. Pasarel, entiendo yo, que con ánimo de mostrar la valentía, también el sacrificio que hubo de realizar la religiosa Catalina, y por tanto tratar de mostrarla como un grado heroico a fin de conseguir precisamente el propósito
que tenían entre manos, que era la beatificación, puso particular énfasis en esas situaciones, y eso es lo que luego le sería observado en la publicación de la segunda edición. En el cuarto libro, que comprende 20 capítulos, ya allí se desarrolla más ampliamente otros temas, como por ejemplo este don profético que tenía la religiosa y que quedaba traslucido a través de algunos de los testimonios recogidos en el proceso informativo, y que también había quedado en la memoria colectiva de la población arequipeña, de los cuales también Pasarell tuvo conocimiento. Y bueno, en los capítulos finales se ocupa de su religiosidad, es decir, de la promoción de la religiosidad dentro de la historia del monasterio. Se sabe que, o por lo menos se cuenta, que fue precisamente Sorana de los Ángeles quien promovió la devoción a la Virgen de los Remedios, una de las, la patrona en buena cuenta del monasterio, y el cuidado que ella tuvo y los hechos portentosos que se daban a conocer sobre la llegada de la imagen, sobre la protección que había ejercido sobre el monasterio en épocas de Avenida de Ríos, y con el peligro que experimentó de ser inundado el monasterio, y la decisión que tuvo Sorana para permanecer en el monasterio frente a la orden recibida de abandonar los claustros y trasladarse a otros a fin de salvarlas de esa posible inundación. Entonces, esta obra lo que procuró es dar a conocer precisamente esos aspectos de la vida de la religiosa que mostraban su apego al cumplimiento de la regla, su caridad, su don profético, sus devociones, particularmente a las almas del purgatorio, a San Nicolás de Tolentino, a Santo Tomás de Villanueva. Todas esas facetas de su vida son dados a conocer precisamente por la obra del padre Pasarell, y en ese sentido, esta obra, la primera, de allí está la importancia, que llegó a la prensa. Queda evidenciado que ya había una vida de la religiosa, del padre Alonso de Cabrera, Agustino, pero que al no haber sido publicada nunca, la versión de Pasarell que recoge de Cabrera precisamente es la que toma mucha importancia por ser la que fue la que difundió la imagen que se conoció de Sorana de los Ángeles durante mucho tiempo, hasta que nuevos estudios, como por ejemplo del padre Ambrosio Morales, un dominico a mediados del siglo XX, y luego los de Dante Segarra, han dado mayores luces sobre la vida de Sorana. Pero estamos frente a una obra que, sin lugar a dudas, tiene un lugar dentro de la historiografía eclesiástica y dentro de la historia de Arequipa, por darnos a conocer la vida de la santa arequipeña, de la Madre Monteagudo, que ahora recordamos a través precisamente de estas conferencias, y que debemos tener muy presente que nuestra veneración hacia la Madre Monteagudo se apoya en una verdad histórica que ha sido recogida en una serie de documentos y que se han plasmado en varias publicaciones, dentro de las cuales destaca la vida de la Madre Sorana de los Ángeles Monteagudo, del religioso franciscano Fray Elías del Carmen Pasarell. Muchas gracias.
Agradecemos al profesor Álvaro por esta brillante exposición. ¿Les ha gustado, no? Impresionante. Y además todo de memoria, ¿eh? Siempre así. Todo de memoria. No tiene ningún papel ahí. Impresionante. Me quedo impresionado, los nombres, las fechas. Además ha sido chequeando y efectivamente eran ciertas, ¿eh? Así que le agradecemos que nos haya introducido en este mundo. Y ahora entonces escuchamos la ponencia del doctor Trillo, a quien recibimos también con un fuerte aplauso. El doctor César Trillo Rodríguez es doctor en medicina, como habrán podido ver en su programa, especialista en medicina interna, nefrología, inmunología clínica, trasplante renal, y en Procura y puedo dar testimonio que es un excelente médico, porque una vez nada más me vio y me dijo: monseñor, vaya a que le haga una radiografía porque tenemos que confirmar que usted tiene un... ¿Se acuerda, doctor? No se acuerda de mí. Vamos a confirmar que usted tiene un cálculo y lo tiene en tal sitio. Nada más con verme. Vaya rapidito. Fui, me hice la radiografía, ve, ahí está, como le había dicho. Digo, bueno, me va a tomar esto para el cálculo, no sé qué. Y me dice, y después va a volver. Entonces vuelvo y me dice, yo ahora quiero que vaya y se haga estos análisis, porque para confirmar que usted tiene tal cosa, tal... Y me sacó 4 cosas que yo me sentía estupendamente bien. Yo me sentía muy bien, pero me mandó, y me dijo esto, para confirmar. Fui, hice la prueba, ve lo que yo le había dicho. Entonces ahora tiene que caminar, tiene que hacer ejercicio, bueno, y ya me puso y durante mucho tiempo he ido a verle, hasta que ya, después ya vino la pandemia, pues, ¿no? Y gracias a Dios la salud ha seguido bien. El doctor, como he dicho antes, ha sido testigo de la exhumación de los restos de Solán de Los Ángeles, y entonces lo hemos invitado a nuestro seminario histórico-religioso para que nos transmita también su experiencia personal y nos explica el sentido y el porqué también de la importancia de la exhumación de los restos. Doctor, estamos atentos. Muchas gracias. Muchas gracias, monseñor. Muchas gracias. Lo que él no sabe es que yo soy especialista tratando arzobispos. Yo fui el médico personal de monseñor Vargas Ruiz de Somocusi y Sánchez Moreno. Dos experiencias bellísimas con estas personas, con estos insignes sacerdotes. Lo que voy a tratar es hablar en primera persona y en singular. La experiencia que tuve cuando me tocó en una suerte impresionante. Yo dije, ya no me podré sacar la suerte porque ya me la acabo de sacar. ¿Cómo es posible que un evento que ocurre en 500 años en nuestra ciudad me toque a mí? Yo no estaba asignado para hacerlo. Probablemente deduzco que el doctor que pidieron, que estaba asignado para hacerlo, de alguna forma era enero, me imagino la playa, que no pudo y esto pasó. Miren que es hasta medio jocoso. Ese día nosotros sabíamos que iba a haber el traslado de los restos con Yolita. Y entonces, oye, vamos a Santa Catalina. Ya, sí, pues ya. No teníamos idea de cómo podía ser eso, cómo sería, pero será por una ceremonia en la iglesia. Y va, bueno. Pero ese día tenía que pagar impuestos. Es todo esto muy jocoso, ¿eh? Y entonces había que sacar dinerito de un lugar y llevarlo al Banco de la Nación para pagar. Vamos en el carrito, vamos a sacar de la sucursal del banco en el Parque San Antonio, ahí hay uno. Muy bien, llegamos en el carro y cuando la puerta todavía estaba cerrada, pero había ya 7, 8 gentes allí en la puerta.
Y me bajo, Yolita, estaciona el carro. Entonces yo me bajo y en ese momento la puerta de la cortina de la puerta de fierro se levanta y alguien me grita de adentro: doctor Trillo, ¿qué va a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que voy a sacar plata? Páseme su libreta. Eran los tiempos en que uno tenía, y se notaba en la libreta, en la máquina. Entonces, ¡pum!, me dan el dinero por encima de esto, y yo, ¡ay, chispas! En mi vida me han hecho ese acto de gentileza, ni antes ni después. Y entonces, oye, salgo, y ahorita terminaba de estacionar, y le digo: oye, fíjate, ya esto seguramente será para alguien que conozco. Digo, vamos a pagar. Si nos vamos acá abajo hay mucha gente, pagan profesores, pagan personal del Estado. Vámonos a la sucursal al lado de la gran unidad escolar en la avenida Mariscal Castilla, ¿no? ¿Sí? Y entonces, para ver que haya menos gente, vamos, y cuando llegamos a una oficina chiquita y una cola que daba la vuelta a la esquina, ya pues ni modo, estamos acá. Entonces me acerco a la puerta para pedir el formulario, para hacer el formulario, y el policía me dice: ¿tiene usted que formar la cola? Lo que quiero es que me den el formulario. Ya me lo lleno y me voy pues a la cola. Entonces grita: es para formulario. Entonces voy, me acerco a la ventanilla y por encima me pasan el formulario. Entonces me aprovecho de llenarlo, lo termino de llenar, firmo, me voy para mi cola, y en ese momento se abre la ventanilla. ¿Y usted qué va a hacer? Pagar. Aquí. Esto ya es… ¿Qué día de suerte? Entonces, habían pasado ni media hora y lo que nos iba a demorar toda la mañana ya estaba hecho. Entonces, ya aprovechó, estábamos a 3 cuadras en Apima para hacer el control del carro, pues, ¿no? Y estaba la oficina donde hacen la revisión técnica, 3 cuadras más arriba. Subimos, de repente había una cola de carros, todavía no habían abierto la puerta, y había 4 o 5 carros delante, más o menos, ¿sí? Y el policía, abren la puerta y usted, pasen, dice. Entonces pasamos, avanzamos, y entonces los carros de adelante, que serían 4 o 5, ya pues llegaron a un punto en que yo me quedé trancando la calle. Y entonces viene el guardia: ¿está usted trancando? Sí. ¿Y qué le hago? Le digo. Entonces, pase usted, se va usted al fondo y ya sabe usted que tú no le toca. Me parece perfecto, muchas gracias. Y entonces entro, me voy al fondo, hay que pagar, que esto, que lo otro, y la oficina estaba a unos 30 o 40 metros. Me bajo y la historia nuevamente: doctor Trillo, desde allá, venga usted. Esto no puedo creer. Pero dije, seguramente que lo he atendido en Medicina B, porque yo atendía a obreros. Qué buena gente. Bueno, y es que había la línea que estaban los anteriores, y aquí se había abierto otra nueva línea con este señor. Pagué, pum, 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 y ya afuera. Oye, 5 o 10 minutos más y ya todo. Aprovechó nuevamente. 3. Bajó. Y, oye, hay una minera que me debe un cheque, la oficina es la avenida Parra. ¿Vamos? Vamos, pues estamos de vacaciones. Bajo, llego a la oficina, me dicen: sí, efectivamente, me siento. Ahí no había rapidez ni nada, 20 minutos, ya me dieron el cheque, subimos, lo cobramos en un banco en el centro y de regreso.
Y regreso por la casa. Y cuando vamos a regresar por la avenida Ejército, su santidad llegaba y estaban arreglando la pista de ida. Entonces, del otro lado, en un carril venía y el otro carril. Y entonces no podía ni siquiera cruzar para subir a Yanaguara. Entonces tuvimos que llegar hasta la avenida Caima, y por ahí debían ser, pero digo, oye, estamos a una cuadrita de la clínica, ahí también me deben. Bueno, estaciono el carro, y es que todos los detalles estos son tan interesantes. En la puerta me encuentro con dos colegas, hola, hola. En la salita de la entrada, 4-5, me voy por el pasillo donde está la contabilidad, dos más, abro la contabilidad, tenía mucha confianza, casi me vivía ahí en esa clínica. ¿Ya? Y entonces lo encuentro al contador hablando, y los médicos somos chismosos. Nos fijamos en todo, debemos de fijarnos, paramos la oreja de todo, ¿sí? Y escuché que le hablaba, Monseñor, el director de la clínica y el subdirector de la clínica no están aquí, están en una comisión de coordinación de la atención de los dignatarios, de los sacerdotes, obispos, quien iban a acompañar a su santidad, porque su santidad tenía otro sistema de protección. En cambio, sus acompañantes estaban designados a la clínica y ellos estaban coordinando eso. Levanta la cara y me dice, oye César, ¿no quieres ir a reconocer los restos de Sorana? Por supuesto, le dije, si es lo que pensaba ir. Ahorita salgo y le digo a Yolita que vamos. Pero en ese momento entra Fermín Toledano, era el superior que en paz descanse, ya. El superior de la clínica, le quita el teléfono y comienza a suplicarle a Monseñor Vargas de querer ir. Yo no entendí nada. Terminó, colgó el teléfono y dije, oye, yo no entiendo esto. ¿Cómo es que yo puedo ir? ¿Quién soy? ¿Y tú le estás rogando? Voltea, y porque terminó cuando le dijo que sí, tiró el mandil al techo, saltó como perico, pero hizo... Y yo digo, ¿y por qué? Volteé y me dice, ¿no te das cuenta? ¿Cuándo vas a tener la oportunidad de ver los restos de un santo? Ahí comenzó todo. Siempre tengo que hacer una pausa para no perder la ecuanimidad. Ahí entendí, sí, pues, todos los pensamientos que uno puede tener en ese momento. ¿Por qué a mí? Entonces llegamos, pues, por supuesto, le dije, Yolita, anda a la casa porque no, solamente no es posible. Fuimos en un carro de la clínica con Fermín. Entramos y se produjo la ceremonia, sacaron los restos que estaban ahí en el coro, y la suerte mía de tocar cada uno de todos, reconocerlos. Termina la ceremonia, habían los personajes. Curiosamente, lo único que podría añadir es que en el acta no está la presencia de Fermín, y Fermín estaba, me imagino, de que por razones administrativas no podría estar su nombre. Entonces, esto me marcó, claro, hasta la fecha. La cantidad de veces que la beata
perdónenme, yo le digo mi santita. Y en el hospital sabían en mi entorno que tengo una santa de mi propiedad, que tengo vara arriba. No tienen idea de las veces que me ha ayudado. Los que me conocen y han visto cosas, ya saben quién las hizo. ¿Y tengo números para demostrarlo? Sí. Ustedes han visto, tengo 5 especialidades. Las 4 primeras me han costado mucho esfuerzo. Pero Procura, ¿qué es Procura? Procura es una especialidad en medicina que consiste en rondar emergencia, cuidados intensivos, neurología, para encontrar pacientes que están en muerte cerebral. Diagnosticarlo, mantenerlo y, lo más difícil, salir y solicitar a la familia la donación. La situación en ese momento es terrible. Generalmente son gente que estaba paradita hace 24, 48 horas y de repente abrupto tiene una hemorragia cerebral y se acabó todo. No entra sangre al cerebro, está muerto, se puede mantener vivo todo el resto del cuerpo porque está con respirador, está con soluciones, pero no por mucho tiempo. Entonces sale a pedir los órganos de la familia. Eso es impresionante. ¿Quiénes son los que tienen la mejor estadística del mundo? Desde hace 30 años son los campeones. España. Su tasa de donación al norte es menos del 80%, al sur 20%. El resto del mundo están en 20, 30. Nuestro país de 6 a 8%. ¿Cómo hago esto? Nunca tuve entrenamiento. Un buen día, después de que hicimos el primer trasplante de donante vivo, que se hizo tanta cosa, ¿no? Y sale Pedro Emilio, estaba en el mismo piso que nosotros, la unidad de cuidados intensivos, me dice: hoy tengo una señora profesora que viene con una hemorragia cerebral y está en muerte cerebral. Y has hecho el diagnóstico. Sí, estamos haciendo ahorita el electroencefalograma plano. Si el electroencefalograma es plano, no hay actividad cerebral, ya está muerto. Y el resto de órganos los hacemos funcionar artificialmente. Y entonces digo: ya pues, bestial, ya sí, es plano. Muy bien. Bueno, pues habrá que pedir, ¿quién sale a pedir a la familia los órganos? Eso fue lo que dije. Éramos 4 o 5. Toditos salieron corriendo, que uno tenía que hacer una cosa, el otro otra cosa. Y a mí, yo no tengo en eso soy un inútil de poder conversar, es un inútil. ¿Qué hago? Ya a recurrir siempre a la Virgen, a Dios y a mi santita. Y lo que me enseñó. Entonces yo tengo que hacer de limosnero, así me dijo, así me dije. Tienes que limosnear. Y para limosnear, ¿qué hay que hacer? Tienes que humillarte. Los doctorcitos somos bien pavitos, ¿sí? Nos gusta. Y la adulación, a ver, bájate. Eso me demostró los beneficios que tiene la humillación por Dios. Cuando uno se humilla, ¿cómo es que las cosas pueden? Lo voy a decir en términos que siempre digo. Uno siente la caricia de Dios muy rápidamente. Que algo lo humilla a uno. Mi experiencia ha sido inclusive agradecer la humillación, porque muy rápido, más rápido que tarde, he tenido la caricia real de Dios. ¿Cómo? En tu trabajo ves que las cosas van bien y sientes que no estaban así y comienzan a ir bien. Las cosas que les cuento no valen para lo que imagino
es la tarea todavía no cumplida de nosotros, y que ella sea santificada para la gloria del Señor y provecho nuestro. Porque al final de cuentas son mi opinión, y la rigidez con que deben de ser manejados estos actos, son buenos que sea rígido. Yo le digo que ella es la santita de los milagros de la vida cotidiana, porque comprenderán que mi aprovecho no es cierto. Si yo tengo la sensación, y no lo puedo quitar, es racional que piense de que de alguna forma, por no sé qué, me eligió, y probablemente para ayudarme, porque es todo lo que ha hecho, ayudarme. Entonces, ¿cómo explicar que yo en esa especialidad que no tiene ningún entrenamiento tenga 80-85% de aceptación familiar? 10 años consecutivos, la más alta tasa de trasplante renal por millón de habitantes por año del mundo, acá. Pero no solamente eso, sino con tasas, y esto está ahí, con tasas, por ejemplo, de insuficiencia renal post-trasplante, que necesita diálisis, 9%. En cualquier lugar del mundo, en los mejorcitos, 70-80%. Mis tasas, las tasas, disculpen que diga las tasas de rechazo, de citomegalovirus, impresionantemente mejores. Pueden creerme, ustedes si quieren, claro, pueden decir es subjetivo, pero a mí me ha pasado. Y yo le tengo que agradecer a ella, eso sí. Sé que no vale, pero esa es mi experiencia. Nadie me podrá decir, convencer a mí de que no es así. Más fácil, por tan bello motivo, he recibido de la Sociedad Peruana de Trasplante, que tuvieron la generosidad de invitar a la más grande autoridad de trasplante del mundo, el doctor Terasaki, profesor emérito de la UCLA, que es el que diseñó toda la inmunología de trasplante. Y de su mano recibimos un diploma de la sociedad. Aquí la municipalidad me dio por la misma cosa. Y esto viene porque después que ya me corrieron, pues cuando lo jubilan a uno, yo no quería jubilarme, pero ni modo, pues no. Ya. Hicieron una ceremonia de reconocimiento de nuestra labor en trasplante. Y al final les dije, lo mismo que les estoy diciendo a ustedes, ¿cómo podemos explicarnos estos resultados? ¿Cómo? Yo les digo, Dios me ayudó. No creo, no es el ambiente, no sé, pero me sentí tranquilo de decirlo. Por fin lo decía públicamente en un ambiente médico, porque si no me quemaba. Es que no se puede. Lo sientes en el pecho y no puedes más. Y si sigo, de repente voy a terminar moqueando. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos unos minutos todavía y quisiera aprovechar para pedirle al doctor Trillo si nos podría explicar, digamos, en lo que sea accesible a nuestro entendimiento, leo en la materia, en qué consistió la ceremonia, digamos, el acto, ¿no?, de la exhumación de los restos, ¿no?, en qué consistió, y si ese acto, al estar ahí presente, usted nos ha dicho que esto le impactó mucho, ¿no?, al estar ahí, ¿no?, si usted vio, digamos así, que los que lo acompañaban, ¿no?, vio también de alguna manera cierto impacto, ¿qué significa estar en una exhumación?
Es difícil para un creyente mantener la ecuanimidad. Lo recuerdo perfectamente bien, tocando cada uno de todos sus huesitos. Trajeron una cesta cuadradita que sacaron del coro y reconocer cada uno de todos los huesitos. Y había alguien que tomaba nota. Sí, ahora quieren que les cuenten. Yo dije, algo me darán porque me tengo que llevar algo. Se me fueron todas las cosas porque se acerca la madre priora y me dice, quisiera, doctor, que me recomiende qué podríamos mandar a tal convento, a tal otro convento. Entonces le dije, pues, ¿y el cráneo a dónde lo ponemos? No. Les mandaremos pues una falange. Yo dije, a mí no me dan ni guardas. ¿Saben lo que hice? Apreté mi mano, todo lo que podía pegarse en mi mano y lo puse en un ropero. Y eso es lo que conservo. Sí. ¿Y cuál es el mensaje que yo estoy convencido? Ustedes los envidio, ¿eh? Sí. Nunca he dictado, habré dictado más de 1000 conferencias, más en mi vida, en pregrado, posgrado. Siempre garanticé que yo debería saber, o sabría de lejos más que todo el resto. Ahora créanme que me siento absolutamente al revés. Yo estoy seguro que si hacemos cola, yo estoy al final. Les tengo envidia. Eso de venir, ¿cuándo he hecho yo esto? No. Y entonces somos devotos. Perdónenme que ahora me junte con ustedes. Si somos devotos, créanme que va a depender de nosotros que ella se santifique, porque me ha pasado a mí. Hay que orar, rezar, porque ella sí hace su trabajo. Lo que falta que hagamos el trabajo somos nosotros. Y si nosotros no lo hacemos, no lo va a hacer nadie. Es nuestra paisana. ¿Y por qué se fijó en mí? Así como fue a los arrieros que no tenían agua, no fue a llevarles comida. No fue a encontrar las llamitas de ese que había perdido sus llamitas. Y entonces uno dice, sí pues, si nosotros no lo hacemos, si nosotros no tenemos esa tarea que todavía no hemos cumplido, otra de las cosas que dije, tengo que mantener los ojos bien abiertos, porque por algo me está cañoteando, algo tengo que ver que vaya a pasar. Han pasado 30 años sin nada, entonces no estamos haciendo nuestra tarea. Nosotros tenemos que hacer, todos tenemos que hacer la tarea. Y es orar. Yo nací el día de San Benito. Ora et labora. Me formé franciscano. Haz siempre lo necesario, terminarás haciendo lo imposible. Esas son las cosas que me han resonado siempre. Y creo que son los primeros pasos, porque pedirle hazme el milagro que yo no hago nada, no, si hay cosas que tienes que hacer, pero el orar es indispensable. Y es que el orar es ligarnos a Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, digamos, uno de los frutos que deseábamos y seguimos deseando como consecuencia de este primer seminario, que es un primer seminario
histórico religioso, como habrán visto en el programa, dice primer seminario, no es el único, es un primero. Y uno de los frutos que deseábamos alcanzar era justamente esto, despertar en nosotros este deseo, esta identificación, digámoslo así, con la beata Sorana, que es pues el primer fruto reconocido de santidad aquí en nuestra hoy arquidiócesis de Arequipa. Y ese fruto entonces es justamente, doctor, lo que usted ha dicho, el ora et labora, el rezar, pero no solamente rezar, ahora vamos a hablar también de laborar, no solamente el orar, sino también de laborar. Pero antes de llegar a esto, quisiera aprovechar, agradecerles a todos la asistencia de estos días. No vamos a ir todavía, en unos minutos, pero por favor no se vayan todavía, y agradecer a nuestros expositores, porque a lo largo de estos días, como habíamos anticipado al comenzar nuestros encuentros, pues el Señor nos ha ido llevando a través de estos expositores, poquito a poquito, aproximándonos a nuestra beata. En ese túnel del tiempo que decíamos el primer día, han ido apareciendo ante nosotros pues algunas pinceladas de la vida, de los aspectos más importantes de su vida, luego estos milagros, gracias que ha otorgado, nos las puso muy bien la Magíster Amparo Chalco ayer, luego también algunos aspectos de su espiritualidad, los hemos escuchado sobre todo de Fray Carlos Terán también ayer, y hoy día cómo esa fama de santidad fue fue conocida fundamentalmente por las monjas, la gente más cercana al monasterio, y cómo poquito a poquito se fue extendiendo. Y un testimonio concreto que nos ha dado esta noche el doctor César Trillo, porque ciertamente todo lo que nos ha contado, si el banco, si el carro, si no sé qué, pues los que tenemos fe y sabemos cómo obra Dios, está clarísimo, como él lo ha dicho, que a él lo habían elegido. Él ni se imaginaba esa mañana levantarse que iba a ser testigo, ¿no?, de la exhumación de los restos de la beata. Entonces, con esto creo que tenemos una primera aproximación a aquellos que no conocían mucho. Hay muchísimo por hablar, muchísimo por decir. Hay dos libros que están todavía, están en circulación porque son relativamente recientes, que yo les recomendaría leer, ¿no? Es muy importante leer, muy importante leer. Y luego, porque también, como decía el primer día, no se trata de tratar de imitar, ¿no?, sino que la lectura, el conocimiento de la vida de los santos nos estimula a nosotros. Lo que les contaba, no me acuerdo si antes de ayer, creo que era de Ignacio de Loyola, ¿no? O sea, como leyendo la vida de San Francisco, esto lo estimula y ahí se da su conversión total. Se abre la gracia de Dios y luego cuando sale de la casa de su hermana, que les he contado, que estaba convaleciendo ahí por el cañonazo que le había caído en la batalla, ¿qué hace? Se va en peregrinación a un lugar que hasta ahora existe, Montserrat, un santuario en Cataluña. Se va en peregrinación y ¿saben lo que hace Ignacio? Deja la espada a los pies de la Virgen Morena, es una imagen, una Virgen Morena, deja la espada a los pies de la Virgen Morena y se despoja, en lo que va de regreso, se despoja de sus vestidos, se los cambia a un pordiosero, a un mendigo, le da sus vestidos finísimos, etcétera, se pone y así llegará a ser el gran Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, que tanta gloria ha dado a la Iglesia, leyendo la vida, sobre todo de San Francisco de Asís, ¿no? Entonces decía, hay dos libros que les recomiendo, ya se han mencionado en estos días. El de padre Guillermo Álvarez, que es un dominico que está vivo, en el convento de San Pablo, de los padres dominicos, aquí en el centro histórico. El padre Guillermo Álvarez ha escrito un libro muy bonito, que es sobre todo un libro que se puede llamar divulgativo, un lenguaje sencillo, etcétera, etcétera, y muy bonito. Guillermo Álvarez. Me decía ayer la Magíster Amparo
si no me equivoco, que está a la venta todavía, hay en el monasterio de Santa Catalina, ¿es así? ¿No? Que todavía quedan ejemplares. ¿Okay? Y luego el del profesor Dante Segarra, que no pudo estar personalmente con nosotros porque su hijo leyó lo que él había preparado, que eran, se ve pues como unos apuntes a partir de los cuales él seguramente se hubiera extendido más. El profesor Dante Segarra ha escrito un libro publicado hace poquísimo tiempo. Ya con la pandemia me confundo, no me acuerdo si ha sido inmediatamente antes de la pandemia o inmediatamente después, ¿no? Probablemente inmediatamente antes. Pero bueno, estamos hablando de los últimos años. Un libro extraordinario también que nos pueden ayudar. Y entonces, para conocer más a nuestra beata y también para que estos deseos de santidad que Dios los pone en nuestro corazón, pero que algunas veces los quehaceres cotidianos como que van recubriendo ese deseo por las prisas, las urgencias del día a día, más todavía en una sociedad que camina tan rápido como la nuestra, ¿no? Como esta sociedad contemporánea. Entonces, esto por un lado, y por otro lado, quería decirles también, recordar estas palabras del Papa Francisco en esa exhortación apostólica, invitarlos también a leerla. Es muy importante esto. Leer esta exhortación apostólica que se llama Gaudete et Exultate, ¿no? Que la pueden adquirir aquí mismo, decían ayer la han traído, está a 7 soles, preguntamos ayer, pero si no pueden ir también a Calla, a la librería Calla, para comprarla cualquier día si no tienen el dinero ahora. Porque habla sobre la santidad, como les decía, el Papa Francisco habla sobre la santidad en el mundo actual. ¿Es posible hoy, en esta generación, en el siglo XXI, ser santos, participar en la santidad de Dios? Sí, y con eso ya quería ir terminando. El número 32 de este documento nos dice el Papa Francisco: no tengas miedo de la santidad, no te quitará fuerzas, vida ni alegría. Todo lo contrario, llegarás a ser lo que Dios pensó cuando te creó, el diseño de Dios en ti, y serás fiel a tu propio ser. No tengas miedo de apuntar más alto, no tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. Esto es la santidad. La santidad, lo explicará luego el Papa, no es producto del esfuerzo humano, no es del mero esfuerzo humano, no es esto la santidad. La santidad es un fruto que se da en nosotros en la medida en que nos abrimos al amor de Dios. Aquí, como se dice hoy día, necesitamos mucho seguramente cambiar de chip, porque tenemos tal vez una imagen, una comprensión del cristianismo que no es la adecuada, que es, digamos así, que tiene falencias, que tiene ciertas falencias. Y una de las falencias es algo que corremos el riesgo de olvidarnos y que tal vez pues, no lo tenemos presente en nuestro día a día, es que la santidad es un fruto. No, alguien decía, creo que el primer día, no me acuerdo, o ayer, esto tan bonito, ¿no? Santo no se hace, el santo es el que se deja ser. Fruto del amor de Dios en nosotros, abrirnos al amor de Dios. Y es en esa medida en que nos dejamos amar gratuitamente por Dios, es en esa medida que Dios va colmando lo profundo de nuestro ser y va brotando de nosotros el amor, que es la santidad. Va brotando, todo lo demás es el amor, que luego se plasma en hechos en nuestra vida cotidiana. Por eso dice así: no tengas miedo de dejarte amar y liberar por Dios. Abrirnos al amor de Dios nos libera de complejos, de pecados, de un montón de cosas. Y sigue diciendo el Papa: no tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. La santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia de Dios, la potencia del amor de Dios. En el fondo, como decía León Bloy, un autor bastante conocido, en la vida existe una sola tristeza,
que es la de no ser santos. Entonces nosotros no queremos vivir tristes, ¿no es cierto? Vamos a pedirle al Señor que nos conceda esto. Y entonces les decía, ya para terminar, lo que deseábamos con la Madre Roselvira, que nos está, todas las monjas de Santa Catalina están con nosotros, a través de la pantalla, no están allá arriba en el coro, están, o sea, no están, no sé cómo se llama eso, ¿no? Sí, virtual, ¿no? Y sí, luego de la noche me escribe la madre muy contenta y todo, o la mañana siguiente. Muy bien, entonces nosotros queríamos ahora, fíjense, además es providencial también, porque estamos terminando este primer seminario, tal día como hoy, 26 de julio, que todo indica que sería el día que nació la Beata. Pero todo indica, ¿no? Porque no hay no se ha encontrado su partida de bautismo con fecha cierta, ¿no? Pero todo indica que es un día como hoy que nació la Beata. Y en el año 2025, dentro de 2 años, ¿no?, vamos a celebrar los 40 años de su beatificación por San Juan Pablo II en 1985. Entonces, con la Madre Roselvira es nuestro deseo aprovechar estos 3 años, digamos, lo que queda de este año y los 2 siguientes, para promover, difundir la vida y la obra de nuestra Beata, porque mientras más la conozcamos, más posibilidades tenemos de acudir a ella y también pedirle, como decía el doctor, hay que pedirle. Yo siempre le pido, les conté el otro día, yo de cuando en cuando le pido, ya pues Beatita, un milagro, no seas tan humilde, pues. Siempre le digo, un milagro, ya no lo hagas por ti, ya te comprendo que tú eres humilde, no quieres destacar, hazlo por nosotros. Necesitamos una canonización en Arequipa, nos vendría estupendamente bien, ¿no es cierto? Además somos Arequipa, pues le digo, no te pases, ¿no? Claro, ya pues, Arequipa merece, ¿no es cierto? Pues eso. Entonces, para conseguir, queremos difundir la vida, la obra de la Beata, por supuesto, pues la devoción hacia ella, ¿no?, que al final nos va a beneficiar a nosotros mismos los devotos, y queremos, como primer paso, la intención ahora es hacer este tipo de encuentros, ¿no?, seguramente más breves o un poco con una índole más pastoral, si quieren llamarlo así, en las parroquias, los movimientos. Por eso ustedes, los que están aquí, pueden hablar con sus párrocos, ¿no es cierto? Ustedes, porque no hay que esperar que el párroco tome todas las iniciativas, ¿no es cierto? Eso ya pasó de moda, ¿no? Ahora son los laicos, son la principal fuerza de la iglesia, ustedes, no porque están ahí sentados a ver lo que diga el párroco, a ver lo que diga el obispo, no, ustedes mismos, padre, hemos estado en un seminario histórico de la Beata estupendo, así que tenemos que traer aquí a algunos expositores y no sé qué, no sé cuánto. Ay, pero muchos, no se preocupen, lo hacemos nosotros. Usted tranquilo. Si no quiere venir, pero para usted, nos encargamos nosotros. ¿Pero cuánto cuesta? Nada, nada. ¿Le he pagado algo, profesor Álvaro? Nada. ¿El profesor? Nada. Ni siquiera le he pagado cuando me atendía como médico, así que me dice, pues ya está, No cuesta nada, padre, nada más el salón lo limpiamos nosotros y nosotros hacemos la convocatoria en las misas, ¿me entienden, no? Y esto yo confío en ustedes. Hablen con los párrocos. Si algún párroco se resiste, no se preocupen, me avisan. Sí, no se preocupen. El teléfono del arzobispado, avisen a Monseñor, señora tal, nuestro padre tal dice que no tiene tiempo. No, ya me encargo yo. Yo mismo voy, si hace falta limpiar el salón, lo limpio, voy yo personalmente al curso, lo que sea. ¿De acuerdo? 1, laborar. 2, queremos crear una comisión. Una comisión, ¿no?, que estará compuesta por algunos sacerdotes, y queremos también, si alguna religiosa se anima, y ustedes laicos, una comisión que va a ser la encargada. No les vamos a quitar mucho tiempo, porque no es, o sea, nos reunimos alguna vez así, para coordinar y organizar este trienio, qué actividades podemos hacer, etcétera, etcétera. Necesitamos una comisión, que no seremos muchos, 7 o algo así, ¿no?, de gente pensante, digamos, no la gente operativa, que luego esto ya Dios proveerá, sino algunos que, movidos por este amor de Dios, quieran formar parte de esta comisión, y así, para reunirnos, para ver cómo podemos crear todo un programa de estos años, ¿no?, hasta el 2025, para celebrar
la cuarta década, los 40 años de la beatificación de Sorana. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Pues estupendo. Entonces, pueden tomar nota, el teléfono del arzobispado, la Secretaría del Arzobispado, ¿sí? El directo, 223, ahí mismo en tu programa las notas, ahí. 223-643. 223-643. Le dicen al señor Miguel Salazar, díganle a Monseñor Javier que quisiéramos, que estoy disponible para formar parte de la comisión. Basta. Su nombre completo, su teléfono, Miguel toma nota y me lo pasa. Luego yo lo veo con la madre Roselvira. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Ok? 1. Y 2, vayan viendo en sus parroquias y efectivamente, cuando vean la posibilidad de ir a las parroquias, entonces también le avisan a Miguel, ya coordino con la madre Roselvira, con la magíster Amparo Charco también, con el profesor Álvaro, con el doctor, ya vemos cómo vamos, cómo organizamos la cosa. ¿Les parece bien? Estupendo. Y ahora, antes de irse, les vamos a dar, fíjense ustedes, se llama el avant premier, se llamaba antes, ¿no? O sea, hoy día, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ahora? Thriller, ¿cómo se llama? Yeah, I don't speak English, excuse me. So, un tráiler, ¿no? ¿Tráiler se llama? Yeah. Tráiler me suena a camión, tráiler, pero bueno. Brevísimo de la película que estamos preparando. ¿Lo quieren ver? Es breve, ahorita son 8:30, son 5 minutitos, 7 minutitos, y ya después hacemos nuestra oración final y la bendición. ¿Les parece bien? Primero vemos, ¿no? Primero lo vemos. Muy bien. Adelante. Muy bien. Entonces nos tenemos que mover, ¿no? Pero yo creo que nos podemos sentar aquí. Por lo menos yo me siento aquí. Muy bien. Nuestra historiadora. Ella está acompañando todo, está como guiando, ¿no? La parte histórica, ¿no? Muy bien. A ver. Monseñor Javier de Río Alba, doctor César Trillo, magíster Álvaro Espinosa, comunidad de madres del monasterio de Santa Catalina y público en general, buenas noches. Cabe hacer la salvedad que lo que vamos a presentar el día de hoy es un avance del documental histórico religioso que se está preparando sobre la vida de la beata Ana de los Ángeles Monteagudo. Esta noche vamos a sumergirnos en un túnel del tiempo. Bien. Imaginemos que estamos en la ciudad de Arequipa del siglo XVII. Es media mañana del martes 23 de octubre de 1686. Han pasado 9 meses desde la muerte de nuestra querida Sor Ana de los Ángeles Monteagudo. Las campanas del monasterio de Santa Catalina empiezan a tocar. Convocando a todas las religiosas del coro bajo del templo del monasterio. Ahí se encuentran reunidos el obispo don Antonio de León, el señor deán, el médico y el sacristán. Y poco a poco van llegando las religiosas. Se van a exhumar los restos de Sor Ana de los Ángeles. Algo maravilloso está por pasar. Se exhala un olor especial que incita a la devoción y a no moverse de aquel lugar. Hay un profundo silencio donde apenas se escucha el chasquido que hacen las cuentas de los rosarios al pasar las Ave María. Todos quedan asombrados por el hecho extraordinario
que están viendo. Pero ¿qué es lo que ven? ¿Por qué todos están sorprendidos? No se lo pueden perder en el próximo documental histórico religioso Sorana de Los Ángeles. Pueden seguirnos también en Facebook, Instagram, TikTok, si quieren saber qué es lo que pasa en este momento tan importante. Este documental está basado en la posición y también en la investigación de Dante Segarra, producido por el Monasterio de Santa Catalina, dirigido por el reconocido director católico Rubén Encián, que ha hecho serie de santos peruanos, películas de santos peruanos acá en el Perú. También contamos con reconocidos actores como Marisol Rodríguez, Ana Estrada, Lula Valdivia, Fernando Pasco, Malena Rospigliosi, Cecilia Toso, entre otros más. Y también aquí les mostramos un avance de lo que fue este lindo rodaje en el mes de marzo en el Monasterio de Santa Catalina. Ahí tenemos a los actores, al equipo técnico, al director de fotografía. Contamos también en este documental con la presencia en entrevistas de Monseñor Javier, Monseñor Chau, Álvaro Espinosa, el doctor Trillo, Madre Priora también está ahí, y también el reconocido historiador Dante Segarra. Así, les animamos a seguir estas redes sociales y también animándoles a que podamos apoyar como arequipeños el cine católico, y más que es de nuestra querida beata Sorana de Los Ángeles. Y Dios mediante, ese documental se va a estrenar en septiembre, así que depende de cada uno de nosotros que estamos presentes aquí, de llenar todas las salas y también promover ese amor por la beata, sobre todo también imitándolo en sus virtudes, ¿no? Y su gran amor por Dios, por ende también ese gran amor por las almas y en especial a las almas del purgatorio. Gracias. Muy bien. Entonces le damos gracias a Dios por estos 3 días que hemos estado juntos. Aparte que estoy muy contento de haberles visto todos estos días. Y ya les anticipo, nuestro siguiente encuentro, pueden tomar nota ya en sus agendas, 16 y 17 de agosto. Pasada la fiesta de Arequipa, el 15, el día 16 y 17 tendremos nuestro siguiente encuentro, donde iremos entrando ya en la segunda parte de nuestra formación de este año, que será sobre doctrina social de la Iglesia. Un campo muy importante que muy pocos conocen y que es riquísimo, riquísimo, riquísimo. Y se habla de distintos aspectos de nuestra vida en la sociedad. Enseñanzas de la Iglesia para nuestra vida en la sociedad. Entonces, 16 y 17 de agosto. Y luego, yo no me acuerdo cuándo es que viene, luego tendremos otros 3 días en agosto también, si no me equivoco, o en septiembre, la primera semana de septiembre, 3 días con el padre Gustavo Irrazábal, que es profesor de la Universidad Católica de Argentina, un sacerdote brillante, si lo googlean van a ver también, y él también nos dará un curso de 3 días en el mes de septiembre. Las fechas 5, 6 y 7, así que vayan reservando la agenda. 16 y 17 de agosto, 5, 6 y 7 de septiembre. Bueno.